Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos en un video tutorial de matemáticas dirigido a estudiantes de 11º grado, o sea, segundo de bachillerato. El tema en el cual nos enfocaremos el día de hoy es el de límite de funciones. Dejamos atrás los temas que tenían que ver con geometría, ahora estamos entrando a la parte de lo que es el cálculo. Y pues este es un tema introductorio, así que el comprenderlo muy bien va a servir mucho para los temas que vienen más adelante. Vamos a empezar con una explicación de lo que es un límite de funciones. Hay una figura, podemos observarla, ¿verdad? Hay una gráfica que puede representar una función cualquiera, y f de x, y observamos el comportamiento, ¿verdad? de esa gráfica. Vamos a hacer un poquito de análisis sobre ella específicamente. Nos vamos a ubicar primeramente en el punto que está marcado aquí, px0. Es este punto de aquí. Este punto es un punto cualquiera genérico, un punto x. Este es el eje x, este es el eje y. Y la imagen de este punto, o de esta coordenada, en el eje y, corresponde con fx. Lo vemos, ¿verdad? Corresponde con fx. Ahora, ¿qué sucede? Si este punto correspondiente, esta coordenada que está aquí, correspondiente a x, fx, se empieza a mover a lo largo de la gráfica, dirigiéndose al punto en negrita, que es el punto S, del punto R al punto S. ¿Qué empieza a suceder? Observemos. Si nos vamos moviendo gradualmente, el punto en X también se va desplazando. Se va desplazando hacia la derecha, dirigido hacia el punto A. Ahora, lo mismo sucede en el caso del eje Y. Se va desplazando. Al desplazarse el punto en X, también hay un desplazamiento en el eje Y. ¿Hacia dónde? Hacia B. O sea que conforme me voy acercando a S, X se va acercando a A. Y Fx se va acercando a B. A eso se le conoce como límite. Entonces, acá vamos a leer un poquito. En la figura, en el eje X, el punto Px0 tiende al punto A, que es lo que acabamos de decir. Pero no alcanza a este punto. En la gráfica, el punto R, que es este de acá que mencionábamos, corresponde al punto P, o sea, es correspondiente con el punto P en el eje X, y el punto Q, que sería el punto en fx, en el eje y. Ese es correspondiente. Y representa el valor de la tendencia de fx cuando tiende hacia B. O sea que al avanzar la gráfica, el conjunto de puntos que van componiendo esa gráfica, esa función, entonces vemos que ese comportamiento se produce con sus reflejos en el eje X y en el eje Y. O sea que X, que corresponde a R, se va desplazando poco a poco, gradualmente, hacia A, sin llegar a A. Y lo mismo, al mismo tiempo sucede, valga el juego de palabras, con el eje Y. Va desplazándose tendiendo hacia B. En resumen, cuando X tiende sin límite a A, o sea, a este punto, en X, tomando valores diferentes de A, Fx a la vez tiende sin límites hacia B. Entonces, cuando X tiende a A, Fx tiende a B. Esta situación se expresa como Fx converge a B y se denota mediante esta simbología, que es la que vamos a estar utilizando y que hay que manejar muy bien. Límite cuando X tiende a A de Fx es igual a B. El límite cuando X tiende a A de la función fx es B. Claramente, ¿verdad? El valor de B se le llama límite de fx cuando X tiende sin límite a A, ¿verdad? Este valor sería el límite que estaríamos nosotros determinando en el análisis. Bien, esta es una explicación en lenguaje sencillo. Desde luego existe una explicación y una definición ya en un lenguaje más matemático, más formal, pero ese tipo de análisis y demostraciones lo vamos a dejar para cursos más avanzados de matemáticas,
Aquí pues lo que nosotros necesitamos es conocer, ¿verdad? El concepto del límite básico y ver que tiene que ver con el comportamiento de esos puntos, ¿verdad? Que están contenidos en una función cuando se van desplazando, ¿verdad? Por así decirlo, hacia o tendiendo hacia ciertos valores. Pasamos a lo siguiente. Ya que hemos hablado de gráficas y hemos estado analizando esas tendencias, veamos lo que nos muestran estas 6 gráficas. En la primera, las primeras 3 son gráficas genéricas, no nos dicen específicamente qué función representa. Dice fx. Tenemos, por ejemplo, en el inciso A, que y es igual a fx, esa gráfica que está ahí. Y nos dan ya específico una coordenada, ¿verdad? La coordenada 3, 2. ¿Verdad? Que es el punto aquí donde convergen 2 y 3, 3 y 2 en x y. Entonces tenemos que, vamos a ver, el límite, cuando x tiende a 3, corresponde a quién? En fx corresponde a 2. Fácil, ¿verdad? Cuando x tiende a 3, fx corresponde a 2. Veamos el segundo. El límite cuando x tiende a negativo 1. Aquí estamos con x y en negativo 1. De fx, que ahora esta es la función definida para fx. ¿A qué tiende? Quizás ustedes ya respondieron y dice 1. Pero observen que la gráfica aquí tiene un vacío. Ese círculo vacío, cuando hemos visto intervalos, lo usamos e indica que el punto ahí no está definido, ¿verdad? La función existe, pero en ese punto no existe. Por lo tanto, íntegramente yo no puedo decir que tiende a 1, ¿verdad? Porque no existe la función en negativo 1. No existe. Entonces acá vamos a decirle no definido. La manera como nosotros podríamos encontrar el límite en ese punto sería haciendo un análisis lateral, que más adelante, conforme vayamos avanzando con las temáticas de límites, vamos a analizar un poco, hablando de límites laterales, o sea, acercándonos por la izquierda y acercándonos por la derecha hacia ese punto de tendencia. Ahí sí nosotros podríamos hablar de un límite, ¿verdad? Un límite lateral. Pero en este caso no está definido porque la función no existe, no está definida en ese punto. Ahora bien, en el tercero, tenemos que el límite cuando x tiende a 2. Aquí tenemos 2 de fx. Ahora la función que define fx es esta que está aquí. Podrían ahora, en base a la explicación del inciso B, decirme que no existe. Pero en este caso sí existe. Y la razón por la que sí existe es porque el puntito no está contenido en la forma continua de la función, sino que está fuera de la función, pero sí existe. Cuando x vale 2, fx vale 1. Lo vemos, ¿verdad? Entonces sí está definido. Entonces el límite sería 1. Entonces hay que observar, en este caso sí existía el puntito, acá no existe. No estaba definida la función. Ahora sí vamos a trabajar con funciones ya determinadas. En el inciso D. Límite cuando x tiende a pi medios de seno de x. Esta es una función trigonométrica, ¿verdad? Como sabemos, las funciones trigonométricas son ondas, ¿verdad? Son ondas. Entonces, en este caso, en x vamos a asumir valores que tienen que ver con pi para poder graficar. Entonces, ya nos dan el valor y nos dan aquí los puntos representados. Entonces, x pi medios, aquí tenemos pi medio. ¿A qué tiende seno de x? Tiende a 1. Bastante fácil, ¿verdad? Vamos con el otro. Límite cuando x tiende a 2 de x menos 3. Esta es una función lineal. Como ven, la gráfica es una línea, una recta, ¿verdad? Entonces, ubiquémonos en el punto que nos dan. X tiende a 2. Aquí está x que tiende a 2. ¿A qué tiende fx? Entonces, veamos acá y tiende en el eje y, tiende a negativo 1. Ya lo tenemos. En el inciso F, tenemos una función constante. Cuando es una recta horizontal, es una función constante que se le conoce. Entonces significa que los valores en fx siempre van a ser el mismo. Ahora bien, veamos. Límite cuando x tiende a 2 de negativo 5. ¿A qué tiende entonces? Entonces 2 para x, nos venimos acá, llega a negativo 5. Se mantiene, ¿verdad? Como es una función constante, tiene que ser por lógica el mismo valor.
Y ahí tenemos pues ejemplos variados de determinación, ¿verdad? De lo que son los límites. Este es un tema introductorio, desde luego, pero es para que vayamos haciéndonos una idea de lo que trata, ¿verdad? El tema de límites. Cuando x se acerca a un valor, tenemos que examinar fx qué tipo de comportamiento tiene, a qué valor tiende. Y eso es lo que hemos estado viendo en estos 6 ejemplos. Ahora les toca a ustedes. Los ejercicios que están a continuación, ¿verdad? Tienen ya su forma gráfica y lo que se les pide es que determinen los límites que ya están marcados ahí en la gráfica y pongan atención a los ejemplos que acabo de resolverles. Es muy similar el procedimiento. Así que a practicar. Feliz día.